¿Qué son las promesas de Dios? ¿Qué significa cuando los creyentes decimos yo creo en las promesas de Dios? O yo reclamo las promesas de Dios, o estoy esperando en las promesas de Dios. ¿Será que esto es un concepto bíblico correcto? ¿Será que esto es algo que nos inventamos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿O los pasajes que suenan como una promesa, será que yo los puedo reclamar? ¿Será que son para mí? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto y vamos a ver por qué tenemos una práctica tan común hoy en día que incluso existen Biblias que son edición de promesas y te resaltan los versículos que estamos acostumbrados a reclamar como promesas de Dios para mí. Vamos a comenzar con un pasaje que está en Romanos capítulo 15, versículos 7 al 9, y vamos a comenzar a darle un poquito de contexto a este tema tan comúnmente hablado entre los cristianos creyentes católicos, que son las promesas de Dios. Romanos 15, 7 dice: por tanto recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Ahora, cuando Pablo dice promesas hechas a los padres, ¿a qué se refiere? Bueno, Pablo está hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuáles son estas promesas? Ustedes pueden ir a leerlas. Génesis 12, 13, 14, 15. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Haré de ti una gran nación, vas a ser un pueblo escogido, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ya comenzamos a darnos cuenta que por lo menos en este pasaje, cuando Pablo menciona las palabras de Dios, las promesas de Dios, dice que son para los padres y son unas promesas específicas. Ahora, ¿por qué traigo este texto? Porque es muy importante para que entendamos el contexto real bíblico de las promesas de Dios. Pablo básicamente lo que está diciendo es, mire, Jesús es la prueba de que Dios cumple sus promesas, porque las promesas de Dios vienen desde el Antiguo Testamento y están cumplidas en Cristo. O sea, la promesa termina siendo Cristo. Las promesas de ser una nación grande, ser bendición para las naciones, Abraham no las cumplió. Ninguno de los elegidos del Antiguo Testamento pudieron cumplir su rol y tuvo que venir Jesús porque tenía que venir un hombre y tenía que ser del pueblo judío. Por eso Jesús se hizo judío. Ahora, hay un pasaje, una parte del texto interesante que dice siervo de la circuncisión. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que Jesús, en este contexto de las promesas, se tuvo que volver siervo de la circuncisión? Está primero, es una manera de decir judío, porque había un debate entre los gentiles y judíos en Roma, porque esta carta, recuerden que está escrita en un contexto a una iglesia específica, que él nació judío, vivió bajo la ley, y que, como dice en Romanos 1:16, al judío primeramente, o sea que Jesús no vino primero a los gentiles, sino a los judíos primeramente. Lo podemos ver en los evangelios también. Jesús al comienzo comenzó a predicarle exclusivamente a los judíos. Ahora, ¿cuál es este punto y por qué está importante? Porque Jesús es la promesa cumplida del Antiguo Testamento. Jesús no está desconectado del Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplir el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la promesa? Que un hombre iba a venir, iba a ser de bendición, de salvación. Todas las promesas que Dios le hizo a Abraham no eran para él, era para la salvación de los judíos y para que los judíos se convirtieran en salvación de todas las naciones. Y es lo que Pablo dice después. Dice, mire, es que los judíos y los gentiles siempre fueron parte del plan. Que primero eran los judíos no quiere decir que eran los únicos. Entonces, las promesas de Dios hechas a los padres no son promesas para reclamar yo, son promesas para darme cuenta que ya se cumplieron en Cristo y que gracias a Dios los gentiles, nosotros que no somos judíos, fuimos parte de esa promesa. No es simplemente versículos que yo me aprenda y reclame a Dios. Ahora, hay algo muy importante en el argumento de Pablo, y es que si ustedes leen desde antecitos, Romanos 14, Romanos 15, el contexto es que vea tensiones. La gente se equivoca con Romanos y piensa que Romanos es un libro de teología pastoral acerca de la salvación, que es tal vez el tema que más se usa Romanos y del que más se cita. Romanos es una carta de un apóstol que sabe que hay una tensión entre los judíos y los gentiles en Roma
y comienza a explicarles que, mire, no importa si usted, desde que está Cristo, no importa si usted es judío o gentil. Es una frase muy famosa de Pablo. Porque lo que les está diciendo es, los judíos quieren que los gentiles cumplan las dietas sagradas, cumplan los días de descanso. Ellos dicen ser los escogidos por Dios. Y Pablo lo que está poniendo a todo el mundo es en el mismo lugar o en la misma familia. Y ahora hay algo muy importante que Pablo dice. Cuando afirma en Romanos 15, cita la ley, cita a los profetas, cita los salmos, para demostrar que los gentiles siempre estuvieron en el plan de Dios, que no es algo nuevo. Que de hecho el pasaje que él cita ahí dice, yo te voy a cantar y adorar dentro de los gentiles. Entonces, ¿cuál es el punto que quiere hacer Pablo? Pablo está diciendo, cuando cita las promesas de Dios, está diciendo que Dios no cambió de plan, que Dios siempre tuvo un plan y era que tanto los judíos que creyeron en Jesús, que es lo que estaban en Roma, como los gentiles que también creyeron, ambos son partes de las promesas, porque la promesa es hacerte una gran nación, ser de bendición a las naciones, y esa promesa no se cumplió solamente de palabras, sino en una persona. O sea que la promesa de los padres cumplida en Cristo se volvió una persona, un ser humano. La promesa es Cristo. Entonces, no podemos usar nuestra fe, si fuéramos a hacer una teología de verdad de Romanos para sacarla de nuestro contexto, no podemos usar nuestra fe para excluir a otros. No podemos sacar la Biblia de contexto por fragmentos para creer que si Pablo habla de promesas es cualquier versículo que a mí me parece que suena bonito y como lo leo en la Biblia, entonces lo reclamo para mí. Este es un pasaje muy específico y muy importante para que nos demos cuenta, porque esto es una miniserie, voy a hacer varios episodios sobre el tema de las promesas, que las promesas de Dios generalmente tienen un receptor y que obviamente nosotros podemos sacar sabiduría y recibir muchas de esas cosas porque también somos hijos de Abraham, comillas, por la fe, así lo menciona Pablo, pero tenemos que saber cuál es la promesa, a quién se lo prometió y cómo aplica hoy en día. Que en vez de estar buscando que los versículos parezca que Dios me diga que me va a hacer rico o famoso o próspero, sepamos que la promesa ya se nos fue dada y la promesa es Cristo. Ahora, continuamos que este también es muy famoso y tal vez es uno de los que las personas más citan, si es que citan algún versículo para meditar acerca de qué es esto de las promesas de Dios. Primera de Corintios, también Pablo, capítulo 1, versículos 19 al 21. Versículo 19 dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Entonces, este pasaje ha sido muy usado para decir, claro, entonces cuando yo tengo una promesa de Dios, yo digo sí y digo amén, ¿verdad? Es que todo lo queremos volver fórmulas. Entonces, no sé, yo leí algún versículo que alguien le prometió algo a alguien, como estaba en la Biblia, dije, esa la tomo para mí. Y cuando la diga, digo amén. Y todo lo volvemos fórmulas de palabras mágicas. ¿Cuál es el contexto y por qué Pablo dice esto? Esto no surge devocional, sino en medio de un conflicto pastoral. Porque la iglesia de Corintio estaba acusando a Pablo de que él no era constante. Le estaban diciendo que tú no cumples tu palabra, que tú dices sí, después dices no, y él dice no, un momentico. Mi mensaje es el mensaje de Dios y Dios es en sí y en el amén. O sea, Dios no cambia su mensaje, por eso yo no cambio mi mensaje. Porque mi mensaje está basado en lo que dice Dios. Entonces fíjense que el contexto es muy importante siempre entender. Que Corintios no son tampoco cartas aisladas para, o sea, tenemos una ventana de la teología de Pablo, pero no son tratados pastorales, son cartas. Y hay un contexto, de hecho hay un par de cartas que no sabemos cuáles son, que son las que respondieron los de Corintio a Pablo. Entonces Pablo básicamente está diciendo, mi mensaje no es ambiguo y por eso el de Dios tampoco lo es. Aquí se conecta todo el tema de la fidelidad apostólica que Pablo tuvo que defender mucho, especialmente con los de Corintio, y la fidelidad de Dios revelada en Cristo. En eso se está enfocando en el sí y en el amén. Ahora, cuando dice sí, no quiere decir que entonces yo tengo que decir sí. Quiere decir que el sí definitivo de las promesas están cumplidas en Cristo. O sea, Dios no dejó de cumplir sus promesas. Dios ya las cumplió. Cristo es el cumplimiento, no el medio para conseguir las cosas. Pensamos que yo le pido algo a Jesús y eso es algo muy común, a mí me lo enseñaron así. A mí me enseñaron, reclámale a Dios sus promesas. Y es un tema un poco codicioso, ¿no? Como, Señor, tú dijiste en tu palabra
¿Cuál va a ser? Por ejemplo, que tú me vas a dar a mí conforme a tus riquezas en gloria. Entonces, como eso es un versículo de la Biblia, yo después digo sí y digo amén, porque junto a este versículo, y los cristianos se frustran porque entonces no viene esa prosperidad y creen que o le enseñaron mentiras, o Dios es mentiroso, o la Biblia no es verdad, pero es que la Biblia no es, no es un libro de frases que yo escojo las bonitas y las vuelvo promesas para reclamarlas. Por eso no quiero ir en contra de nadie, yo también lo aprendí mal, pero démosle una segunda mirada a este concepto. Entendamos que la codicia que todos los seres humanos tenemos la usamos para manipular frasecitas que nos gustan y decir, es que estas son las promesas de Dios. Pablo dice promesas de Dios, sí, pero ¿cuáles son las promesas de Dios? ¿Qué prometió? ¿Qué no prometió? ¿A quién se lo prometió? ¿Y cuántas de esas ya se cumplieron? Pero se cumplen en Cristo. Ahora, por eso Pablo ya había dicho antes, si vamos un poquitico antes, a otro versículo, dice, el Hijo de Dios no fue sí y no, sino que en Él ha sido sí. O sea, Cristo es el sí de Dios. Cristo, cuando llegó, fue Dios diciendo, mira, ¿te acuerdas que te prometí que ibas a ser una gran nación? Aquí está Cristo. ¿Te acuerdas que te prometí que ibas a ser benditas todas las naciones en ti? Aquí está Cristo. Y en Cristo, otra de las clases que voy a dar en el podcast, en Cristo no tenemos condenación. En Cristo somos bendecidos. En Cristo ya tenemos sus promesas. Entonces, no se trata solamente de decir sí, decir amén. ¿Por qué el amén? El amén en el contexto bíblico es reconocer que algo es verdad. Es decir, sí, eso es verdad. Yo reconozco que eso es verdad. Ahora, es muy interesante que este versículo dice, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto cierra el argumento. O sea, cuando dice por medio de nosotros para la gloria de Dios, está diciendo que las promesas no son para exaltarnos, para cumplir deseos personales, no existen para garantizar mi comodidad, mi codicia. Las promesas de Dios son para que Dios sea glorificado cuando Cristo se vea reflejado en nosotros. Cuando nosotros creemos en que Cristo es la bendición de Dios, entonces eso le da gloria a Dios y esa fue la promesa, que Cristo ya nos dio lo que necesitábamos. La iglesia no debe creer que somos dueños de las promesas, somos más bien testigos de que ya se cumplieron en Cristo. Ahora, ¿qué no está diciendo Pablo? Pablo no está diciendo que cualquier frase bíblica que yo encuentre por ahí, entonces es una promesa directa para mí, que yo puedo activar las promesas diciendo amén, o en el nombre de Jesús, como decía en la otra clase, en el nombre de Jesús, entonces se activó la promesa. Que Cristo es un medio para obtener bendiciones personales. Cristo es la bendición. Por eso insisto en que nos hemos vuelto una cultura con un Dios sepulturero, que lo único que nos interesa es saber si cuando me muera me voy para el lugar bonito o el lugar feo. En vez de entender que ya la bendición la tengo en Cristo y Cristo ya me fue dado, ya la promesa me fue entregada. No esa bendición económica o demás. Ahora hago un paréntesis, no quiero decir que yo no pueda pedirle a Dios anhelos y deseos, no quiere decir que si yo soy creyente entonces no pueda desear cosas en las cuales prosperar, tener ropa bonita o, ¿verdad? O sea, eso es un análisis que cada quien tiene que hacer después, hasta qué límite llega la codicia y qué parte es un deseo de prosperar sano. Lo que quiero decir es que como los predicadores, los ministros, hemos enseñado mal o no hemos enseñado bien estos conceptos de las promesas, se ha vuelto parte del colectivo cristiano pensar que a mí me gusta un versículo, lo subrayo, la Biblia ya lo trae subrayado, me enseñaron que lo declare, y si pasa por casualidad o porque yo me esforcé algo, dijo, mira, Dios cumplió su promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? Hay cosas que Dios promete, sí, las vamos a ver en capítulos más adelante, voy a entrar en contexto, pero aquí estoy dándole un marco general a los versículos que Pablo literalmente dice las palabras, las promesas de Dios. Ahora, las promesas no son cosas que yo reclamo, sino más bien son realidades que Dios ya cumplió en Cristo, como habíamos visto. Ahora, otro pasaje, también de Corintios, no la primera carta, sino la segunda, tiene un texto que mucha gente también usa fragmentado para hablar de las promesas de Dios. Este es muy interesante, presten atención. El texto dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, vuelven las promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, ¿de qué promesas está hablando Dios? Si vamos antes, a 2 Corintios 6, nos vamos a dar cuenta que él viene citando una cadena de textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, habitaré y andaré entre ellos, una promesa. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo, otra promesa.
Los recibiré. Otra promesa, seré para ellos padre. Ustedes me serán hijos e hijas. Esas son las promesas, por lo menos en este contexto que está hablando Pablo. No está introduciendo un tema nuevo, está concluyendo. Por eso el versículo comienza: así que, amados, como tenemos tales promesas, y mire que hay una condición o hay algo para lograr esto. Entonces, estas promesas, que son básicamente presencia, pertenencia, identidad, el resumen es Dios mismo habitando dentro de nosotros. ¿Y qué pasa si Dios habita con nosotros? Que estas promesas no son para yo decir, bueno, como ya Dios lo prometió y Dios va a habitar con nosotros, pues yo voy a vivir mi vida como yo quiera, sino que Pablo dice, no, como tenemos esas promesas, con mayor razón tenemos que habitar como si Dios viviera en medio de nosotros. Hay un psicólogo muy interesante que a mí me gusta escucharlo, se llama Jordan Peterson, y Jordan Peterson en una entrevista, él le pregunta mucho el tema de si él cree en Dios, y él dijo una cosa que me impactó muchísimo. Le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Y él contestó, yo vivo como si Dios existiera. Y eso habla mucho más, eso le contesta mucho más su pregunta de si yo creo en Dios, a que si yo le contestara sí o no. ¡Wow! ¿Cuántos creyentes decimos yo creo en Dios? Pero ¿cuántos vivimos con las implicaciones que el decir que yo creo en Dios y es el Dios de la Biblia y conocer lo que ese Dios espera de mí tiene unas implicaciones que no se van a ver en una respuesta, mucho menos en una búsqueda codiciosa de que los versículos que suenan bonito de la Biblia se vuelvan palabras mágicas para yo recitar y obtener, si digo sí, si digo amén, sino más bien entender que la promesa de Dios, que Dios va a estar con nosotros en Cristo, nos exige santidad, nos exige limpiarnos. Póngase a pensar eso. O sea, si habla de limpieza, de santidad y temor a Dios, quiere decir que estas promesas o estas ideas no son para estarse ganando la presencia, sino porque la presencia ya está aquí. Malinterpretamos la idea de que estamos en la época de la gracia y de alguna manera abusamos mentalmente de este concepto, pero no quiere decir que Dios, habitando dentro de nosotros, no espere el mismo deseo de santidad y limpieza, aunque en el Antiguo Testamento era algo más ceremonial, pero apuntaba a algo del corazón. Qué interesante que las promesas de Dios que las hemos usado es para querer hacer transacciones, y esto es algo muy común y muy triste en muchas congregaciones, que hasta dinero se da, como yo era un mercado y doy dinero para que Dios me bendiga. Qué interesante que el concepto bíblico de promesas de Dios no es un intercambio con Dios, que yo te dé algo y tú como prometiste, o como te reclamo, o como tengo fe, o como grito y digo, entonces tú me lo das, sino más bien decir, wow, Dios ya cumplió sus promesas porque me dio a Cristo. Y como Cristo es Dios en medio de nosotros, Emmanuel, entonces yo me limpio y me purifico. No estoy diciendo que seamos perfectos, pero hay una actitud del corazón de buscar ser cada día más santo porque Dios ya habita en medio de nosotros. Cambia completamente la manera de verlo. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto en esta carta? Porque 2 Corintios no es un tema moral lo que está tratando principalmente en la carta, sino un tema de lealtad. Como les había dicho, la iglesia de Corintio cuestionaba la autoridad de Pablo, se quejaba de él. Entonces Pablo no está usando las promesas para tranquilizar las conciencias de esta gente, sino para confrontarlos. Qué interesante que hoy en día hacemos lo contrario, ¿no? Y a veces noto esto en los líderes, queremos atraer a la gente a la iglesia, cualquiera que sea el concepto que tenemos de iglesia, ¿no? Queremos atraer a la gente a la fe y lo que le decimos es, ven porque mira que Dios tiene promesas para ti. Y pues, bueno, chévere, ¿y qué tengo que hacer? No, recibe a Jesús en tu corazón, después decláralas, créelas y espera que Él te las dé. Y Pablo más bien estaba diciendo, mira, como las promesas de Dios ya se cumplieron, tú tienes que arrepentirte y comenzar a cambiar tu estilo de vida. Es muy diferente. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo con este tema de las promesas? No las está usando para que la iglesia reclame cosas o asegure su bienestar, sino como un fundamento ético, un llamado a la santidad y para exigir coherencia. Si somos personas que creemos que Dios ya cumplió su promesa en Cristo, entonces comportémonos de una manera digna. En Pablo las promesas no bajan el estándar moral ni lo vuelven un intercambio monetario. En Pablo, en la teología de Pablo, elevan el estándar moral. O sea que las promesas de Dios no existen para asegurar mi comodidad, sino para redefinir mi identidad y exigir una vida coherente con esto. Ok. Un texto más y voy cerrando el tema de introducción a las promesas de Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 20 al 22. Entonces, dice versículo 20,
Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Pregunta, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Por qué traje este pasaje? No solamente porque menciona el tema de las promesas de Dios, sino porque el contexto en Gálatas, en la carta y sobre todo en este fragmento, es que hay una crisis doctrinal. Ellos no estaban entendiendo varias cosas y gran parte del ministerio de Pablo fue aclarar enseñanzas equivocadas, tanto que le habían malinterpretado a él como que otra gente estaba edificando sobre lo que él enseñaba. Entonces algunos maestros estaban diciendo, mire, está bien que ustedes crean en Cristo, pero si son gentiles igual tienen que guardar la ley. Eso pasaba por todo lado, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el, el descanso, pues el sabbat y todo esto. Y Pablo está diciendo, mire, las promesas son antes de la ley. O sea, esto es algo eterno, esto no tiene que ver con que se cumpla o no la ley. La ley nunca fue el medio para cumplir las promesas, jamás. Que la ley es buena, pero expone nuestro pecado, que es lo que va a hablar más adelante. Entonces, ¿de qué promesas está hablando Pablo? De las mismas. De Abraham, de que va a ser bendición para las naciones, la inclusión de los gentiles. ¿Por qué Pablo incluye tanto a Abraham? Porque es que en Abraham, que es el padre, digamos, biológico por sangre de los judíos, desde el comienzo se le dijo que la bendición de él era para las naciones. Y los seres humanos somos tan sectarios y tan egoístas que logramos la manera de tomar una promesa que es para muchos, volverla personal y volverla un tema que separe, cuando debía era unir. Por eso Pablo le podía hablar a iglesias de personas que estaban compuestas por gente de Macedonia, judíos, griegos, un montón de nacionalidades y decirle que todos nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Ahora, Pablo deja algo muy claro y es que la descendencia de ellos, de Abraham, es la descendencia que se da por Cristo. O sea que la promesa no viene a ser una cosa o una frase. La promesa, como he dicho anteriormente, es una persona. Qué interesante el concepto bíblico. Qué interesante que estamos muchos de nosotros tan alejados de uno de los propósitos, sino el principal de acercarnos a las Escrituras, que es conocer a Cristo. Que entre más conozcamos a Cristo, no quiero decir que pues perdamos todo deseo humano, natural, porque creo que eso sería estirar mucho el tema, pero cada vez nos vamos a dar cuenta que en Cristo ya tenemos todo, que en realidad muchas cosas son esta codicia que nos quiere infundir el mundo y que no vamos a torcer los textos bíblicos para que Dios me dé cosas porque ya todo me lo dio en Cristo. Ahora, versículo 21, entonces la ley es contraria a las promesas. Pablo se anticipa, digamos, a esta objeción y dice, si la promesa salva, entonces la ley estorba en ninguna manera. ¿Por qué dice que la Escritura encerró todo bajo el pecado? Porque la Escritura no deja a nadie con ventaja, ni judíos, ni gentiles, ni los religiosos, ni los que se portan bien, ni los que se portan mal. Todos quedamos en el mismo nivel. Por eso todos necesitamos de la promesa que es Cristo. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Para que la promesa fuera dada. O sea, era necesario que la promesa fuera dada, y fue dada desde antes, porque cuando venía la ley nos iba a mostrar la necesidad. Por eso nuestro agradecimiento con Dios debe ser en que la promesa ya se dio y no en reclamar que me dé cosas nuevas. Nunca Pablo enseñó eso. Ahora, la promesa que es por la fe en Jesucristo, dice Pablo. Esto conecta directamente con todo lo que venimos desarrollando. La promesa no es por obediencia, no es por mérito, no es por la ley, no es por un esfuerzo religioso. La promesa, dice él, es por la fe en Jesucristo. La fe no es una técnica para yo obtener cosas. La fe no es para la forma en la que Dios me va a dar las cosas. Dios ya me dio todo en Cristo. Las promesas de las cuales habla Pablo, que es tal vez la única parte en la cual podíamos literalmente de alguna manera sacar este concepto de que Dios tiene promesas para mí, se las dieron desde el Antiguo Testamento a los patriarcas y a Abraham, que creyó por la fe, y todos los que creemos igual que él, ya obtenemos la promesa que ya vino. La promesa es una persona, es Cristo, y está al alcance de todos los que nos queramos acercar a su estilo de vida para hacernos uno con él. Es muy, hombre, no sé si la palabra es triste o retador. Yo con este material lo que más quiero ser es constructivo, no quiero
proyectarme con ínfulas de superioridad. Yo soy una persona que también tiene tentaciones, luchas con la codicia. A mí también me encantaría poder decir a Dios, dame esto y lo otro, me quiero comprar este equipo audiovisual, que es lo que me gusta, o esta ropa, o tener dinero para este viaje. Y que no creo que eso esté mal. No, sería absurdo yo decirles, yo no deseo nada. Yo quiero un montón de cosas y se las pido a Dios. Pero por lo menos ya aprendí y por lo menos el texto me recuerda a tener contentamiento. Hey, ya tienes a Cristo. Alguna vez yo sentí que por medio de las escrituras yo me sentía muy triste y muy mal y lo que el Espíritu trajo a mi ser con muchas escrituras que apuntan a lo mismo me dijo, pero si ya tienes a Cristo, porque es que eso es el problema de los cristianos, los católicos, los creyentes. Cristo no es suficiente para nosotros. Queremos a Jesús y un carro nuevo, a Jesús y una esposa bonita, a Jesús y el empleo de mis sueños. Nunca es suficiente, lo que quiere decir que no hemos entendido el valor de ya tener a Cristo. O no nos hemos acercado lo suficiente a Cristo como para darnos cuenta que las promesas de Dios ya se cumplieron y el sí de Dios fue Cristo para nosotros. Entonces démosle una segunda mirada a este concepto de las promesas. Hay gente que se pone nervioso con esto. Yo sé que he estado haciendo videos sobre... Hay versículos que estás citando mal. Los estás citando mal. ¿Sí me entiendes? Pero yo los cité mal también durante mucho tiempo. También me encantaría alguna parte de mi ser poder reclamarle cosas a Dios y como torcerle el brazo y que Dios dijera, miércoles, como está recitando ese versículo, me va a tocar darle lo que me pide. Pero ¿qué tal si más bien meditamos y cambiamos la manera de verlo? ¿Qué tal si le damos una segunda mirada y decimos, es que las promesas de Dios ya fueron cumplidas en Cristo y ya las tengo? Y cuando vaya a orar, pidámosle a Dios, Señor, me gustaría tener esto, Señor, me gustaría tener una mejor vida. Está bien, pero no dejemos de leer la Biblia en contexto, porque la Biblia en contexto nos lleva a conocer quién es el Cristo, cuál es su corazón. Y poco a poco eso aparentemente nos va llevando a la vida eterna que comienza aquí y ahora, porque la vida eterna es conocer a Cristo. Entonces, quiero que se entienda bien este tema, porque en los próximos capítulos voy a estar ahondando en ciertas promesas que son muy famosas, cómo las hemos interpretado y en realidad qué significan, versículos sueltos. No es un ataque mío, entonces David no quiere que se compren Biblias con promesas subrayadas. Si tú tienes una promesa en tu cuarto, entonces no tiene, déjala. Hay gente que tiene todo lo puedo en Cristo que me fortalece, otros tienen otras promesas que son versículos y pasajes bonitos de la Biblia. Léete todo el capítulo. Pregunta a quién le escribió esto, quién lo escribió, por qué lo escribió, a qué se refería, cómo aplica para mí hoy en día. Comencemos juntos a leer la Biblia y revisémonos a ver si la codicia se ha metido en nuestra manera de interpretar la Biblia, quién es Jesús y quién es Dios, y volvamos al entendimiento o comencemos a crecer en el entendimiento que la promesa más grande y más importante que Dios prometió ya la cumplió y es Cristo y está disponible a cada uno de nosotros por medio de la fe.